Vamos a continuar con la exposición que estamos haciendo de la última parte del versículo 13 del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos. Exposición de una pequeña frase que tenemos allí, pero que al mismo tiempo es grande. Una pequeña frase, Romanos 8:13 al final, pequeña en cuanto a contenido de palabras, es cortita la frase, pero muy grande en cuanto a contenido interno de la propia frase. Y digo que llevamos ya unos días analizando esa parte final que dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hemos hecho ya varias predicaciones cuyo título le hemos dado, precisamente por lo que vemos en esa frase, hemos dado el título de muerte y vida por el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que muerte por el Espíritu y vida por el Espíritu. Ahora bien, si traemos a nuestra mente, aunque sea algunas cosas de las que hemos dicho en días anteriores, hemos estado hablando básicamente de la mortificación del pecado, ¿verdad? De la mortificación de los deseos de la carne. Es decir, hemos estado hablando básicamente de muerte, pero todavía no hemos empezado a hablar de vida. Hemos hablado básicamente de la mortificación del pecado. Y si recordáis, dijimos que hay diversos modos en que el pecado se puede eliminar, o ciertos pecados de las vidas de las personas, pero que no es la mortificación cristiana del pecado por el Espíritu. A veces hay causas o motivos que impulsan a las personas a dejar ciertos vicios o pecados, pero eso no tiene que ver nada con el Espíritu. Y hablamos también de que este deber de todo cristiano, pues podíamos entenderlo bien, pues, y os conté una parábola del incendio, y básicamente dijimos que para hacer esa obra que todo cristiano debe hacer, lo que tenemos es que no proveer para los deseos de la carne, que tenemos que debilitarlos, acordaros del fuego, que tenemos que fortalecernos nosotros frente al fuego y que tenemos que acudir al Espíritu Santo y obedecer sus instrucciones y usar sus medios y estar sometido a su voluntad y esperar el resultado con paciencia, porque en definitiva es el Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Dije el último día que ese espíritu viene a las personas como espíritu de luz, como espíritu de vida y como espíritu de amor. Y dice Pablo en este pasaje que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si lo tiene, si la persona es cristiana y por tanto tiene el Espíritu de Cristo, ese espíritu le está dando cada vez más luz, más vida y más amor. Y puesto que el espíritu actúa así, la persona cada vez más ve el pecado, su propio pecado, ve mejor el pecado, aborrece cada vez más el pecado porque tiene más luz por el Espíritu, tiene un tipo de vida que cada vez ama más la santidad y busca la gloria de Dios en vez de buscar otras cosas, y tiene más amor por Dios y por sus cosas. Y como el Espíritu actúa así, ese es el Espíritu de Cristo, pues evidentemente el cristiano tiene que ir cada vez más mortificando las obras de la carne por medio del Espíritu. El cristiano, desde que es llamado, ya está luchando. Se dice, ¿no? Desde que nacemos ya estamos luchando. Pues como cristiano exactamente igual. Desde que nacemos de nuevo ya estamos luchando. Y estamos luchando contra los deseos de la carne, tanto cuando salimos victoriosos como cuando estamos derrotados. Incluso derrotados, estamos luchando y mortificando, queriendo mortificar los deseos de la carne. Pero repito que hemos estado hablando fundamentalmente de muerte. Hay una parte final del versículo que habla de vida y nosotros tendremos que hablar también de esa vida por el Espíritu. Así que igual que hay muerte por el Espíritu, hay vida por el Espíritu. Pero incluso hoy no vamos a entrar en este asunto más que superficialmente. Voy a seguir hablando de la mortificación porque creo que una cosa importante para todos es que estemos seguros, todos como cristianos, debemos estar seguros de que nos encontramos en esa situación, de que estamos andando por ese camino, de que verdaderamente estamos mortificando las obras de la carne por el Espíritu. Es fundamental que tengamos seguridad en eso. Ser cristiano y mortificar los deseos de la carne por el Espíritu son dos cosas unidas, van siempre unidas, no se pueden
separar, por más razonamientos que algunos quieran hacer, algunos incrédulos, algunos falsos creyentes o algunos creyentes muy débiles que quieren razonar para, de alguna forma, y es que no es posible. Ser cristiano es lo mismo que, otra forma de decir, ¿qué es un cristiano? Pues una persona que mortifica los deseos de su carne por el Espíritu. Así que de eso vamos a seguir hablando. Aunque también digo, veremos algo acerca de la vida. Poco, pero ya la introduciremos. Pero antes vamos a leer Romanos capítulo 8 a partir del versículo 9 y vamos a pedir la bendición del Señor. Así que la palabra de Dios dice ahí: Mas vosotros, Romanos 8, 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso, porque mora en vosotros, ya no vivís según la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, lo contrario, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores a Dios, al Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Digo que nos vamos a quedar de nuevo con la parte final del versículo 13, pero antes vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por todas tus bendiciones que llegan y siguen llegando a nuestras vidas y llegarán de conforme a tus palabras que son ciertas en nuestro Señor Jesucristo. Y entre ellas, gracias te damos porque tú nos has dado a tu Espíritu para que nosotros podamos y queramos cada vez más mortificar esos deseos de nuestra carne en nosotros para gloria tuya. Gracias por esa gran bendición, que en definitiva no solamente redunda para tu gloria, sino también para nuestro gran beneficio. Pero venimos ante ti, Padre nuestro, porque reconocemos que muchas veces caemos derrotados porque esos deseos pueden más que nosotros. Y necesitamos, Padre, mucho más de tu gracia. Tus discípulos, los discípulos de tu Hijo, anduvieron con él durante mucho tiempo y no faltaban ocasiones en que cayeran derrotados. Y solamente cuando tu Santo Espíritu vino a ellos con poder, pudieron hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y aún así también a veces se equivocaron. Y con eso, conociendo eso, Padre, venimos ante ti y pedimos más de tu Santo Espíritu, como tu Hijo también nos has prometido que nos lo darás y nosotros lo pedimos. Pedimos más porque no queremos ser cristianos mediocres, cristianos siempre zarandeados y derribados, aunque sí sabemos que seremos siempre cristianos en lucha, pero no siempre cristianos derrotados. Y pedimos, Padre, más de tu Espíritu para la gloria de tu nombre. Y pedimos que nos hagas entender a cada uno en esta mañana la situación en que nos encontramos, porque también conocemos cómo son nuestros corazones y también admitimos que podemos estar engañados. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que voy a hablar entonces de la conducta de los verdaderos cristianos que mortifican los deseos de la carne por el Espíritu. Voy a hablar de eso en primer lugar. Después vamos a ver un ejemplo de una persona, puedo decir cristiana o creyente, entre comillas, ya la veremos, y algunos pensamientos finales. Así que comienzo con eso. Características de las personas. Recordaréis que he dicho en no pocas ocasiones que el asunto central de este capítulo 8 de la Epístola de Pablo a los Romanos, en realidad desde el capítulo 5, es el de la seguridad de la salvación del creyente. Habéis oído decir eso, ¿verdad? El asunto central. Pues bien, un aspecto de esa seguridad de la salvación del creyente, un aspecto necesario, es que el creyente, el verdadero creyente, debe tener seguridad de que está mortificando los deseos de su carne por el Espíritu. Es imposible tener seguridad de salvación si no estoy completamente seguro de que estoy viviendo en ese camino de mortificación de los deseos de mi carne por el Espíritu. ¿Comprendido? La seguridad
engloba muchos aspectos y este es uno de ellos. Así que podríamos preguntarnos, ¿cómo podemos saber esto último con certeza? ¿Cómo podemos estar seguros? Claro, y podríamos decir, pues podemos estar seguros si recordamos lo que he dicho antes brevemente, las cosas que dijimos en días anteriores acerca de la parábola del incendio y todo lo demás, pues podríamos decir, bueno, pues si estamos funcionando como ya hemos visto, pues entonces podemos decir que estamos mortificando los deseos de la carne por el Espíritu. Pero es que además de eso, hay una serie de consecuencias en las vidas de los creyentes que deben darse. Y esas son las que voy a tratar brevemente para que todos nos examinemos. Para que me entendáis, si hay una persona que ha pasado por la experiencia más o menos terrible, más o menos dolorosa de un incendio, esa persona, después del incendio, actuará en relación con las cosas del incendio, con todas las cosas, de una manera determinada. Habrá unas consecuencias en la propia vida que han surgido por lo que ya se ha pasado y se ha vivido. Pues eso es lo que digo. Debe haber consecuencias en las vidas de los cristianos, consecuencias que cuando se dan deben servir para que demos gracias a Dios porque Él nos ha puesto en el camino de la mortificación de los deseos de la carne por el Espíritu. ¿Entendido entonces? Bueno, pues vamos a ver cuáles son estas características. Primera característica, repito, es primera característica para tener seguridad, aunque después no lo diga muchas veces, para tener seguridad de que estamos en el verdadero camino de mortificación de los deseos de la carne por el Espíritu. Digo todo eso, no solamente de los deseos de la carne, que lo puedan hacer los incrédulos por otras causas, sino mortificación de los deseos, de todos los deseos de la carne por el Espíritu, ¿vale? Pues primera característica, la resumo en la palabra temor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la persona que verdaderamente está en ese camino de mortificación teme al pecado, teme encontrarse con el pecado, teme encontrar oportunidades para el pecado y desde luego no las busca en absoluto. Esa es la primera cosa. Hay un refrán que dice, gato escaldado del agua fría huye, ¿verdad? El gato que lo has metido en agua caliente, lo has escaldado, nada más que ve el agua, aunque sea fría, huye. Evidentemente, ese temor va acompañado también de un temor de Dios, de un temor de desobedecer a Dios, de un temor por el mal testimonio, por pisotear la sangre de Cristo, por afrentar al Espíritu de gracia. Hay un temor relacionado con lo que es Dios, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando nada más en relación con el pecado. Y una persona que mortifica verdaderamente, que está viviendo, mortificando sus pecados por el Espíritu, tiene temor del pecado en este sentido. Un corazón no mortificado, y yo puedo dar fe o testimonio por mí mismo, un corazón no mortificado es aventurero con las ocasiones y oportunidades de pecar. Es atrevido para eso, aun a riesgo de su propia vida, de su trabajo, de su familia o de lo que sea. Un corazón que no anda en mortificación es audaz y atrevido para con el pecado, pero un corazón mortificado es todo lo contrario. ¿Entendido primera cosa? Vamos a ver un pasaje en el libro de los Salmos. Salmo 56, lo que escribió David. Dejemos ahí Romanos y vamos a leer Salmo 56. En este Salmo, David habla acerca de sus enemigos, pero evidentemente las palabras de David en relación con sus enemigos físicos las podemos tomar para nosotros en relación con todos nuestros pecados, con todos nuestros deseos carnales, que son nuestros enemigos espirituales, exactamente igual. Pues leemos en el Salmo 56, versículo 2, dice David, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Miremos nuestros deseos carnales aquí. Muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Pero dice David, en el día que temo, yo en ti confío. Y después, si saltamos al versículo 9, dice con confianza, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Aquí habla de una seguridad cuando él clama a Dios, sabe de que Dios está por él, sabe de que él está con Dios, y él dice, sus enemigos son los que hacen esto, pero el día que temo yo en ti confío. Así que
un corazón mortificado conoce su propia debilidad y sabe que no puede jugar con el fuego y además no quiere jugar con el fuego porque sabe que se le puede escapar de las manos. Esto es lo que estoy diciendo en relación con el temor. Es fácil de entender, ¿verdad? Las palomas, dicen los especialistas, una paloma que ha huido alguna vez de un halcón, termina temiendo no solo al halcón, al depredador, sino a las plumas del halcón. Pues esto mismo es lo que estoy diciendo en relación con el pecado. No solo tememos al pecado o teme al pecado el verdadero cristiano, sino que teme cualquier cosa que pueda provocar el pecado o que le pueda llevar a dar un paso adelante hacia el pecado. Ese es el temor del que estoy hablando. Y creo que se puede decir con toda seguridad que la persona que tiene este temor con respecto al pecado cada vez de forma más creciente en su vida, siempre tenemos que ir mirando atrás. Si tengo esto cada vez más, si esto es lo que se está dando en mi vida cada vez más, tengo completa seguridad de que estoy andando en el camino de mortificación del pecado. Si se está dando cada vez más, no si se da igual que antes de ser incrédulo, que también tenía ciertos reparos por problemas de conciencia o porque alguien me viera y me dijera lo que estaba haciendo. ¿Comprendido entonces? Temor entonces al pecado. El que, como nos ha leído nuestro hermano, cumple esas palabras de Judas, que dice que algunos los arrebates del fuego. Cuando veas a alguien con sus pecados, intentes arrebatarlos del fuego, pero teniendo cuidado, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Y dice, teniendo misericordia con temor, no vayas a caer en el mismo pecado. Si uno anda así, puede tener seguridad de que es cristiano y de que está por el buen camino. Primera palabra. Segunda característica. La podemos resumir también en la palabra contención. Así que la primera, temor. La segunda, contención. ¿Qué quiero decir con esto? Con la primera quiero decir que el cristiano que mortifica sus pecados no busca. Pero con la segunda quiero decir que a veces las oportunidades se presentan. A veces se dan una serie de circunstancias muy favorables en donde el pecado nos asalta, nos viene de golpe, no lo hemos buscado. Pero hay cosas que nos provocan o que nos incitan a pecar. ¿Cuál es la actitud normal de la persona que anda mortificando el pecado? Pues la actitud normal es contención, oponerse a esa oportunidad que se ha presentado. Estar siempre en guardia, como José en Egipto, ¿nos acordamos? José en Egipto se nos dice que era un joven de bella apariencia, era hermoso, tenía mucha sabiduría, por eso estaba allí en la casa de Potifar llevando todos sus negocios, pero se le presentó la oportunidad de pecar sin buscarla. Tuvo ocasión, podía haberlo hecho en secreto, era bueno para él en un sentido, podía haber sacado ventajas de aquella relación con aquella mujer, pero él dijo, ¿cómo haré yo este pecado tan grande contra Dios? Eso es contención. Un corazón mortificado dice no a los deseos de su carne, aunque eso puede traer malas consecuencias con respecto a las personas. Lo repito, temor y contención, aunque eso nos haga ser a la vista de los demás perdedores. Podemos perder, por decir no, podemos perder reputación, podemos perder trabajo, podemos perder honra, podemos perder, José fue a la cárcel, ¿verdad? Por decir no. Pero en definitiva, nunca seremos perdedores con respecto a Dios. Claro está, esta contención es posible porque cada vez tiene uno una mayor fuerza espiritual. Es un camino en el que se van dando y si verdaderamente estás mortificando el pecado en tu vida por el Espíritu, tú tendrás una mayor fuerza espiritual para enfrentarte a esos pecados. Y eso es señal inequívoca de que el Señor te está llevando por ese camino de mortificación. Dice Pablo en la carta a los Efesios que con el escudo de la fe tenemos que apagar los dardos, que dice, de fuego del maligno. ¿Cuál es su intención? Provocar incendios, dardos de fuego del maligno, que nosotros tenemos que apagar con el escudo de la fe. Y lo que estoy diciendo es que el cristiano que anda mortificando los deseos de su carne cada vez los apaga mejor, cada vez los apaga más. Antes de ser cristiano éramos como la pólvora, puedo decir, que explota enseguida. No hablo, cuando hablamos de deseos de la carne, ya he dicho otros días que no solamente hablo de grandes pecados, ¿verdad? Hablo también de
pleitos, celos, contiendas, disensiones, malas palabras. Pues antes de ser cristianos somos como la pólvora, que con nada explotamos, o como la yesca, que nada más que hacer que una cerilla se prende, ¿verdad? Pero el que verdaderamente anda en el camino de mortificación, pues se parece cada vez más a una rama verde, que es muy difícil de que salga ardiendo. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Nos acordamos que decía nuestro hermano, que ya está con el Señor hace muchos años, acerca de sí mismo? Él decía, soy un petardo. ¿Nos acordamos? Antes de convertirme era un petardo, y después de convertirme sigo siendo un petardo, pero sin mecha. ¿Nos acordamos que decía eso? Así que primera palabra, temor; segunda palabra, contención. La tercera palabra, o la tercera característica, mejor, del que mortifica los deseos de su carne por el Espíritu, la encierro en la palabra contraposición. Así que temor, contención, contraposición. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que como el Espíritu no hace su obra a medias, el Espíritu no solamente da gracia para que mortifiquemos los pecados, sino da gracia también para que vivamos cada vez más en santidad. La mortificación va siempre unida en la Biblia a la vivificación. La muerte del pecado va unida en la Biblia siempre a una vida santa. Eso es la contraposición. Sabremos, tendremos seguridad de que vamos por el buen camino cuando no solamente estamos mortificando el pecado, sino que además estamos viviendo cada vez más en santidad. Volvamos a Romanos. Ya vimos esto en el capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 13. Romanos 6, 13. En muchos lugares se nos presentan estas dos cosas que van unidas. Dice Romanos 6, 13, ni presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, eso es la mortificación, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vemos que hay dos partes. Dejad de presentar vuestros miembros al pecado, una parte, pero al mismo tiempo presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A esto es lo que me refiero con contraposición. Mortificaremos y estaremos en el camino de mortificación del pecado cuando estemos en este camino de vida. Es muy fácil de entender. No solamente hay que evitar lo primero, sino que hay que buscar lo segundo. Muy fácil de entender. Cuando una persona está enferma, a medida que la enfermedad se va curando, ¿qué podemos decir que tiene? Pues una mayor salud. Es que no podemos decir que la enfermedad se está curando si no tiene mayor salud, ¿no? Es sinónimo, pero son dos aspectos o dos caras de la misma moneda. Pues eso es lo que digo con la mortificación del pecado por el Espíritu. No puede una persona quedarse tranquila como cristiana diciendo ya he vencido ciertos pecados, porque si es verdad que lo estás venciendo, al mismo tiempo estarás mostrando mayor sanidad. Si estás menos enfermo es porque estás más sano. Si una lámpara está cada vez más limpia, cada vez alumbrará mejor. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Pues eso es la contraposición que estoy hablando. Y eso aparece en la Escritura de principio a fin. Tenéis abiertos Romanos, ¿verdad? Miremos en el capítulo 12 lo que dice el apóstol. Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, y ahora dice, aborreced lo malo, pero no se queda ahí, ¿verdad? Seguid lo bueno. Son las dos cosas. El Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, esa es una parte, y sígame. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, despojaos del viejo hombre, dice que está viciado y muchas cosas, pero no dice ya que te quedes desnudo, sino y vestíos del nuevo, creado en la justicia y santidad de Dios, ¿verdad? Y así una y otra vez. Se nos dice, renunciad a la impiedad y a los deseos mundanos, mortificación, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renuncia a lo malo para vivir de esta forma. Despojaos de todo peso y del pecado que os asedia, Hebreos capítulo 12, la parte negativa y la parte positiva, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Vemos? Así que cada vez la persona vive menos para sí misma y cada vez vive más para Dios, para Cristo. Como dice el apóstol Pablo, Cristo fue el que murió
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuarta característica para tener seguridad de que andamos por el buen camino, pues esa la resumo en la palabra humillación. Humillación. Si la persona tiene cada vez más temor del pecado y no busca los pecados, si tiene cada vez más fuerza para enfrentar la oportunidad cuando la oportunidad viene, si está viviendo cada vez más en santidad para Dios, todo eso le hará crecer en humildad. Tendrá mayor humillación, porque todo eso conlleva humillación. Y como nuestra naturaleza no es así, no es humilde, y el Espíritu de Cristo es: aprended de mí que soy, ¿qué dijo? Manso y humilde de corazón. Nuestra naturaleza no es así, ni mansa ni humilde. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo pretende hacer en nosotros esa imagen del Señor Jesucristo, pues de un modo o de otro, por medio de los pecados, nos llevará a que seamos cada vez más humildes. No me voy a detener en esta virtud, que podríamos hablar mucho. ¿Pero qué hará el Espíritu? Pues a veces nos dejará ser tentados, no más de lo que podamos resistir, pero nos dejará ser tentados para que veamos nuestra fragilidad. Y a medida que vamos viendo nuestra fragilidad, creceremos en humildad y en temor del pecado. A veces nos disciplinará para que veamos nuestra rebeldía. Y cuando vayamos viendo nuestra rebeldía, iremos creciendo también en humildad. A veces hará que nos avergoncemos delante de las personas o de lo que sea para rebajar nuestro orgullo. Y lo va haciendo el Espíritu. A veces nos va a quitar, a veces nos va a dar. A veces nos va a meter en aflicciones, en tribulaciones, y todo eso para que digamos con el salmista, Salmo 119, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Eso decía el salmista, Salmo 119. Antes que fuera humillado, andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. Es decir, el que va en el camino de mortificación, obligatoriamente crece en humildad. El Señor también lo dijo, ¿no? Cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Y quién no se enaltece? Todos, ¿no? Pues todos necesitaremos ser humillados, y todo el que anda por el camino de la mortificación será humillado. ¿Entendemos esto también? No podemos intentar jugar con el pecado. ¿Habéis visto a los que practican la esgrima? ¿Lo habéis visto alguna vez en la televisión, no? ¿Qué hacen los que practican la esgrima? Pues eso. Practican la esgrima. ¿Lo habéis visto alguna vez que se den una estocada de muerte? No, porque están haciendo un deporte, ¿verdad? No es como antiguamente cuando las personas se retaban al amanecer y allí uno de los dos moría. Bueno, pues el cristiano con el pecado no puede intentar hacer eso. No puede intentar hacer a ver si juego un poquito o no juego un poquito. La naturaleza carnal le gusta eso. Pero el que mortifica los deseos de su carne por el Espíritu, lo que quiere es darle la estocada de muerte a todo pecado. Y finalmente, la verdadera mortificación se caracteriza por su alcance, por su extensión, es la otra palabra. Y de eso también he hablado en días anteriores. No es mortificación del pecado aquella que se contenta con que ya he erradicado en un 90%, si queréis, la mayor parte, un determinado pecado. El que se contenta con eso no está en el camino verdadero de mortificar el pecado. El que está en el camino lo que desea es quitar la raíz del pecado. Es decir, lo que intenta es quitar la corrupción que hay dentro. Lucha no con un determinado pecado solamente, sino con la corrupción interna. Va a la raíz. Alcance y extensión. Hay que tener cuidado, porque algunos se muestran orgullosos porque controlan ciertos pecados, algún pecado, y eso les sirve de excusa para seguir cometiendo otros. Esto es muy frecuente también. Como ya he controlado esto, como ya he luchado y estoy venciendo esto, pues entonces tengo cierta excusa para poder seguir haciendo lo otro. Eso no es la mortificación del pecado por el Espíritu. La mortificación del pecado por el Espíritu quiere hacer morir todo el cuerpo de pecado. Dice Romanos en capítulo 6, Pablo en Romanos capítulo 6, que crucifiquemos el viejo hombre o el cuerpo de pecado para que sea destruido. Cuando alguien muere,
¿qué de él muere? El brazo, la cabeza, el ojo, muere todo, ¿no? Pues si nuestro objetivo es que muera el cuerpo de pecado, pues ahí no podemos conformarnos con una cosa, tiene que morir. Y la Biblia detalla pecados de todos los miembros, de los brazos, de las piernas, de los ojos, de la lengua, de los oídos, de las manos, de los pies, incluso del gusto, incluso del tacto. Todos los miembros que antes servían para iniquidad ahora tienen que servir para la justicia. Y no podemos conformarnos con decir, hasta aquí he llegado y esto es suficiente. Resumo entonces, el que examina su vida con honradez y ve que tiene mayor temor del pecado que antes, mayor temor a las ocasiones de pecado que antes, mayor dominio propio y contención que antes, que vive cada vez más para Dios, cada vez más que antes, que va creciendo en humildad, que tiene más humildad que antes, que se esfuerza más que antes por erradicar todo vestigio de pecado en su vida, debe dar gracias a Dios porque está verdaderamente andando en el camino del Señor. Esas son señales del Espíritu. Y en toda la mortificación, aunque no lo digo, o sí lo digo con mucha frecuencia, lo que vamos buscando, lo que debemos ir buscando, no es tanto nuestra buena vida, la vida en abundancia que promete el Señor, la bendición que el Señor nos promete, porque la paga del pecado siempre es muerte. No debemos ir buscando tanto eso, sino el que debemos buscar en toda la mortificación del pecado por el Espíritu, y la respuesta es la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, también esta, hacedlo para la gloria de Dios, aunque para la gloria de Dios también será para vuestra bendición. ¿Comprendido entonces? Temor, contención y fuerza, vivir más en santidad, la parte positiva, humildad y alcance. Pues si eso está claro, para que quede más claro, vamos a ver el ejemplo ahora de una persona que aparece en la Biblia y de la cual en el Nuevo Testamento se nos dice que fue un profeta. Vamos a ver qué hacía esta persona con su pecado y en qué camino andaba. Pedro nos dice en su segunda carta que fue un profeta. Y si yo os preguntara, una persona que es capaz de profetizar cosas acerca del Señor Jesucristo que se cumplieron. Os doy una pista para los que conocéis más la Biblia. Una persona que dijo que saldría una estrella de Jacob y quizás por esa profecía vinieron los magos de Oriente, porque conocían aquella profecía. Un profeta dijo eso. Esa persona dijo eso. Profetizó también acerca de lo que le pasaría a Israel. Profetizó acerca de lo que le pasaría a naciones vecinas, a Moab, a los amalecitas. Profetizó incluso a la distancia diciendo lo que pasaría con Grecia y con Roma. Una persona que vio al ángel de Dios. Una persona que oyó las instrucciones directas de Dios. Una persona que decía que Dios le había dado la ciencia, que tenía la ciencia, el conocimiento del Omnipotente. Pues esa persona, en el Nuevo Testamento, aparece como profeta. Y en principio, todos diríamos un creyente, ¿verdad? ¿Qué más se puede pedir si es capaz de hacer todo esto? Pero ¿qué nos dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte acerca de ciertos profetas? Pues que algunos en aquel día profetizarán, vendrán a mí y me vendrán diciendo, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros y tal cosa. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco, ¿verdad? Así que no basta con tener, digamos, las credenciales de profeta, porque en la Biblia aparecen muchos falsos profetas que han hecho muchas cosas. Entonces, vamos a fijarnos en la vida de este hombre para ver de qué manera se engañaba y para que nosotros, evidentemente, no nos engañemos. ¿Sabéis ya de quién estoy hablando? Probablemente algunos lo sabéis. Estoy hablando de Balaam, cuya historia, cuya vida la tenemos o comienza en el capítulo 22 del libro de Números. Vamos a buscar Números 22. Porque algunos pueden decir, bueno, en realidad, ¿qué tenemos allí? ¿Un creyente débil que cae? ¿O una persona pervertida?
Y si no tuviéramos las explicaciones del Nuevo Testamento, quizás podríamos pensar que lo que tenemos allí es un creyente débil que cae de vez en cuando. Números capítulo 22. Os cuento brevemente. Cuando Israel estaba a punto de acabar su travesía por el desierto, después ya de casi los 40 años, acamparon, dice la Biblia, en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán. Y el campamento de Israel era inmenso, varios millones de personas, pero además, os he traído un libro, luego desde aquí no lo vais a ver, pero luego si queréis os lo muestro. Una ilustración de cómo sería. No varios millones de personas amontonadas, cada uno haciendo lo que mejor le parecía, sino en un orden perfecto, como Dios había establecido, en escuadrones, con un orden perfecto, porque Dios es un Dios de orden, con el tabernáculo en el centro, es decir, que cualquiera que desde lo alto viera el campamento de Israel, pues diría, ¡qué ejército tan formidable! Y cuando acamparon allí, el rey de Moab, que los vio, les llegó noticia de que estaban allí, los vio y tuvo bastante miedo. Y entonces dijo, ¿qué puedo yo hacer para atacar a esta gente? Si han derrotado ya a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos, salieron de Egipto como salieron y tienen esta disposición de ejército que tienen, yo no puedo hacer nada contra ellos. Así que se le ocurrió llamar a un profeta. Seguramente en su tierra tenía profetas y adivinos porque los había por todos sitios, pero se enteró del más famoso de todos, que estaba por el este, y ese era un tal Balaam. Así que envió a llamar a Balaam. Y leemos en Números, vamos a leer unos cuantos versículos, Números, capítulo 22, versículo 7. Leemos que dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Aquí tenemos lo primero que habla este profeta, Balaam. Fijémonos, el rey de Moab envió a un grupo muy distinguido de personas, no envió a cualesquiera, envió a los ancianos de Moab. Con eso le estaba tocando, digamos, el orgullo a Balaam, diciendo, mirad quién viene a ti, quién viene como siervo tuyo. Mira que un príncipe, un rey, está mandando a sus ancianos a pedirte tal cosa. Y además vinieron con las dádivas de adivinación en su mano. Así que vinieron personas importantes y quizás con dinero, con joyas o con cosas que eran muy valiosas, las dádivas de adivinación en su mano. ¿Buscó Balaam esta tentación? Y decimos, no, le llegó, ¿no? Lo que hemos dicho antes. El cristiano teme buscar las tentaciones, pero cuando le llega, porque a veces llegan de forma desprevenida y de forma muy importante, ¿qué hace? Vamos a ver qué hizo este hombre. En primer lugar, Balaam, si os fijáis, versículo 8, hace referencia a Jehová. ¿Qué indica esto? Pues que este Balaam conocía, Jehová es el nombre del Dios del pacto, Jehová es el nombre con que Dios se dio a conocer a Moisés. Así que Balaam conocía cosas del Dios de Israel, no habla de una deidad, de Baal o de cualquier, sino habla de Jehová. Voy a ver qué me dice Jehová. Así que conoce al Dios de Israel y con toda seguridad conoce también al Israel de Dios. Y no sabemos hasta dónde, pero seguro que tenía noticias de lo que había hecho Israel, igual que la tenía Balac, que había derrotado Israel a Og y a Sehón, y no sabemos cuántas noticias podía tener desde que salieron de Egipto. Pero en principio, una persona que dice que conoce a Dios, podemos decir, bueno, pues creyente, ¿verdad? Es creyente. ¿Y los que vinieron? Pues eran gente de Moab y de Madián. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran los descendientes del justo Lot. Lot, de sus hijas, tuvo 2 hijos, de los que salieron 2 naciones, los moabitas y los madianitas, ¿verdad? Y los moabitas, este rey que manda a los ancianos, pues son descendientes de Lot. Así que en principio también tendrían alguna idea de la religión de su antepasado, deformada, pero alguna idea. Y ahí tenemos, digamos, a creyentes, por lo menos supuestos creyentes, tanto el Balaam como los ancianos, que estaban intentando hacer una estratagema para maldecir al pueblo de Dios.
Dudamos en principio ya, o empezamos a dudar de que fueran creyentes, ¿verdad? Pero por lo que hablan parecen que sí. Es lo mismo que el Señor Jesucristo, cuando se le acercaban escribas y fariseos, tentándole y le decían cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, como si tuvieran muchas ganas de conocer el mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Y leemos también que Balaán alojó a aquellos hombres. ¿Por qué los alojó? Y decimos, pues para hacer algo que debe hacer todo cristiano cuando pueda, ¿no? Quedaos aquí esta noche y os daré respuesta según Jehová me hablare. Necesito tiempo para estar con Dios. Quedaos aquí esta noche y yo esperaré a ver si Dios me habla, a ver lo que me dice. Así que habla de Dios y parece cristiano, y habla de lo que va a hacer con Dios y parece todavía más creyente, ¿verdad? ¿Y qué decimos? ¿Se equivocó aquí o no se equivocó? Porque ¿qué vinieron a decirle a aquellos ancianos? No lo hemos leído, lo tenemos en los versículos anteriores. Vinieron a decirle que el rey Balac decía que maldijera al pueblo de Israel. ¿Se equivocó o no se equivocó? Y decimos, se equivocó. Ya comenzó equivocándose, porque con el pecado no se puede jugar. Y si él tenía algún conocimiento de Dios, él tenía que haberlo dicho, mira, yo no puedo maldecir a un pueblo que Dios ha bendecido. Primer paso en la cuesta abajo. No se puede conversar con las tentaciones. El que en vez de tener miedo de la tentación, el que en vez de enfrentarse a la tentación, intenta conversar con ella a ver si gana la partida, ya ha cogido la cuesta abajo. Este fue su primer error. Cuando se conversa con las tentaciones es muy probable que uno termine siendo vencido. No tuvo temor del pecado, no buscó la ocasión, pero cuando vino la tentación intentó agradar a esa tentación, el deseo de su carne. Seguimos leyendo rápidamente. A continuación dice, versículo 9, vino Dios a Balaán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, el rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Él lo había visto desde lo alto, cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Si está bajo maldición, igual yo que tengo mucho menos ejército puedo echarlo, puedo vencerlo. Entonces dijo Dios a Balaán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así que Dios vino al profeta en sueño. El profeta ya se había equivocado, pero puesto que buscaba a Dios, Dios vino al profeta probablemente en sueño, pero no sabemos. Y Dios le da una doble orden. La vemos en el versículo 12. Dos cosas le dijo Dios. ¿Qué le dijo? No vayas con ellos ni maldigas, ¿verdad? No los maldigas ni siquiera desde aquí, porque la maldición también se puede pronunciar desde lejos. Y no vayas con ellos, las dos cosas, ¿eh? Ni vayas ni maldigas, porque la maldición no solamente va a ser infructuosa, porque este pueblo es bendito, dice Dios, sino que puede ser bastante peligrosa si tú lo intentas. Así que no los maldigas ni vayas. Lo que no quisiste hacer cuando llegaron, debes hacerlo ahora. Despáchalos y dile esto. Es un pueblo bendito, yo no puedo maldecirlo y ya está, ya no hay más. Así que Dios respondió. Dios a veces responde, y en la Biblia tenemos caso a personas incrédulas para preservar a su pueblo. Acordamos de Abimelech con Sara, nos acordamos con Labán, que Dios le dijo, ten mucho cuidado, ¿no?, con lo que vas a hacer. Es decir, Dios a veces para preservar a su pueblo le habla a incrédulos, y aquí le habló a este hombre que en principio decimos, bueno, no sabemos si era un creyente que había caído o qué es lo que estaba pasando con él. Y seguimos leyendo. Así Balaán se levantó por la mañana. En otras versiones pondrá de temprano en la Biblia de las Américas. Y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaán no quiso venir con nosotros. ¿Veis ahí alguna cosa rara? Versículos 12, 13 y 14. Pues en primer lugar, que Balaán
no les dice a los mensajeros toda la verdad. ¿Qué les dice? Versículo 13. Balaam dice, volveos a vuestra tierra porque Dios no me quiere dejar ir con vosotros. Y oculta la otra frase que les dijo Dios, no puedes maldecir a este pueblo porque es bendito. Es decir, Balaam está diciendo, iros vosotros, yo ahora no me puedo ir, pero si Dios más adelante me da permiso para que vaya, yo iré. Porque en realidad lo que quería en su corazón era ir. Pero no dice nada de maldito para que los otros no sepan qué es lo que Dios ha dicho. ¿Vale hasta ahí? Sigue dando pasos cuesta abajo. No contiene la tentación, no lucha contra la tentación, no se humilla por el pecado que había cometido antes de recibir a aquellos y decir voy a buscar a ver lo que Dios me dice cuando tenía que saber lo que Dios decía. Y dice la verdad a medias. Y versículo 14, ¿y qué hicieron aquellos príncipes cuando fueron a su rey? Pues que tampoco dijeron la verdad. Porque leemos en el versículo 14, los príncipes de Moab se levantaron y dijeron a Balac, Balaam no quiso venir con nosotros. ¿Vemos la secuencia del pecado, la sutileza del pecado? Dios dice, ni maldigas ni vayas. Balaam dice, Dios dice que no vaya. Y los otros dicen, Balaam no quiere venir con nosotros. Es decir, los mensajeros no nombran lo de la maldición porque no lo sabían, ni tampoco nombran que Dios es el que había dicho que Balaam no fuera. Hay un proverbio que dice, si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Así era Balac y así eran sus servidores. Él atendía palabras mentirosas, sus servidores eran impíos y le traían palabra mentirosa porque era la que él atendía. Así que le dan a entender al rey que Balaam no quiere ir, no dice nada de Dios, no quiere ir probablemente, eso es lo que el rey entendió, probablemente porque no le has dado suficiente, dale más cosas. Y entonces volvió Balac, versículo 15, el rey que entendió la cosa así, este hombre no quiere venir, es un profeta muy importante, no va a venir de tan lejos, yo le he dado 5 y necesita que le dé 500. Así que ir para allá otra vez y hacerle de nuevo la tentación, y la tentación cada vez más grande. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque el pecado es cuesta abajo y ofrece mucho, pero al final es mentira. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Una embajada de gente mayor y gente más importante, para que el otro en su orgullo se viera tentado. Y además, a los cuales le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, versículo 17, porque sin duda te honraré mucho, te voy a hacer más grande que todos estos príncipes y haré todo lo que me digas. Una promesa importante, ¿verdad? La tentación ya era grande. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Da miedo el engaño del pecado, la dureza de nuestro propio corazón, que es engañoso y perverso. Así que, como con la tentación no se juega y este hombre estaba jugando, ahí tienes una tentación más grande. Esto no hubiera pasado si ¿qué? Pues si la primera vez cuando llegaron les dijeron, oye, que queremos que maldiga, y él dijera, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios que es bendito. No hubiera pasado si cuando Dios, después de aquella primera noche, le dijo, ni vayas ni maldigas, no hubiera pasado. Pero como se fue dando larga aquello, es decir, la persona no fue mortificando su pecado, pues llegó a esta situación. Y aquí tenemos en estos últimos versículos que he leído la lucha entre lo que podemos llamar sus convicciones, lo que creía, y sus corrupciones, lo que tenía dentro y lo que verdaderamente era. Y en esa lucha lo que vemos es que vencieron las corrupciones. ¿Qué creía? Versículo 18. Fijaos cómo hablaba este hombre. No hay un creyente que pueda hablar mejor de Dios que este hombre. Dice que Dios es
Jehová, mi Dios. Muchos falsos creyentes hablan también así, ¿no? Es Jehová, es el Dios del pacto. Yo estoy en pacto con este Dios porque es el Dios del pacto y nosotros los cristianos decimos el pacto nuevo en la sangre de Cristo. Así que es Jehová. Y no es cualquier Dios, sino que es mi Dios al cual pertenezco y sirvo. Así habla de Dios, ¿se puede decir más de Dios? Es Jehová mi Dios. ¿Y de la palabra qué dice? ¿Se puede tener mayor respeto a la palabra de Dios? Pues dice, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. No se puede hablar mejor de Dios, ni se puede mostrar más respeto por la palabra, ¿no? Lo que dice la palabra, eso es. Y no me salgo de ella, eso es lo que decía Isaías, ¿no? Si alguno dice, no vamos a la ley y al testimonio, ese no le ha amanecido. Pero este decía lo que la palabra de Dios diga. Y no se puede mostrar mayor desprecio por las cosas del mundo. Porque dice, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, cosa que no puede hacer y cosa que yo no le voy a pedir, pero aunque me diese eso, yo no traspasaría la palabra de Dios. Si escuchamos a una persona hablar así, ¿qué decimos que es? Un verdadero creyente, ¿no? Y Dios que conoce los corazones, ¿qué dice que es? Tenemos la explicación en el Nuevo Testamento. Dice que amaba el premio de su maldad, nos dice Pedro en su segunda carta. A pesar de esto que decía, su corazón no era como tenía que ser. Una cosa era lo que decía y otra cosa es lo que tenía por dentro, aunque sus palabras fueran muy bíblicas. Y en sus corrupciones, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que no se humillaba por sus pecados, por los que iba cometiendo, y que aunque parecía rechazar la tentación, pues dentro tenía el deseo de lo que le estaban ofreciendo. No actuó como el Señor Jesucristo con Satanás, cuando Satanás vino y le dijo, te voy a dar los reinos de este mundo. ¿Y qué dijo el Señor? Vete o apártate de mí, Satanás. ¿Qué le dijo Pedro a Simón el mago cuando vino con dinero? Tu dinero perezca contigo. No actuó así, porque tenía gran inclinación por aquel dinero. Y entonces dice, después de eso, versículo 19, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Dios. ¿Nos damos cuenta del camino del pecado? ¿Qué esperaba este hombre? Dios no había dicho ya lo que tenía que decir. Entonces, como dice, quedaos aquí esta noche a ver qué me va a decir Dios. ¿Qué estaba pensando? Pues estaba pensando que Dios a lo bueno dijera malo o a lo malo bueno, ¿no? Que Dios dijera, lo que te dije hace unos días de que no podías maldecir, ahora sí puedes maldecir. Eso es lo que estaba esperando, ¿no? Eso es un pensamiento blasfemo acerca de Dios. Pero por desgracia es demasiado frecuente en supuestos cristianos que no viven mortificando los deseos de la carne por el Espíritu. Vemos que en Balaán era una blasfemia lo que estaba diciendo. Es como si le preguntamos a Dios, Dios, ¿yo puedo robar? ¿Yo puedo matar a alguien? ¿Yo puedo cometer adulterio? Esperando que Dios de alguna forma me dé permiso, o claudique, o cambie su pensamiento. No se le pide a Dios las cosas así. Pero hay no pocos cristianos que esperan que Dios mire para otro lado o que considere que ese pecado no es tan importante porque está luchando con otro o por lo que sea. Y se funciona así porque no hay ni temor del pecado, ni oposición al pecado, ni humillación, ni esos factores que he estado diciendo antes que deben darse en el verdadero creyente. Y Dios vino a él. Versículo 20. Vino Dios, aquí hay algo que quizás cuando lo hayáis leído os habrá chocado. Leo el versículo 20 hasta el 22. Y vino Dios a Balaán de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Cambia Dios de parecer, ¿no? Le dijo, no fuera con ellos. Y Dios le dije, si han venido a llamarte, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y Balaán se levantó por la mañana, enalbardó su asna, fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Os habéis planteado esto alguna vez? Qué raro, ¿no? Es decir, Dios cambia de parecer, le dijo que no, después le dice que sí, y ahora cuando él está haciendo lo que dice Dios, la ira de Dios se enciende contra él. ¿Qué estaba pasando aquí?
Y la respuesta la tenemos en Romanos capítulo 1, versículos 22, no lo vamos a buscar. Aquellos que habiendo conocido a Dios, como este, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido y Dios que los entregó a la inmundicia de sus corazones. Es decir, Dios está diciendo, ¿tú no quieres ir? Pues vas a ir. Pero lo está permitiendo en ira. ¿Lo entendéis? Vas a ir, ¿no? Porque tú estás empeñado en ir, pues vas a ir. Pero que sepas que no vas a hacer lo que tú quieras hacer. Yo te voy a obligar a que tú digas lo que yo quiero. Y eso que tú estás buscando honra y dinero y todas esas cosas, pues va a ser todo lo contrario. Vas a volver para casa, como decimos, no lo digo, el refrán que hay, pero ya lo sabéis, ¿verdad? Vas a volver para casa sin honra y sin dinero. Así vas a volver. Así que ve. Y por eso, en el versículo 22 dice, la ira de Dios se encendió contra él porque iba. De hecho, Balaán lo tuvo que entender así, porque no vemos que después Balaán le dijera a Dios, bueno, no me has dicho que vaya, ¿por qué entonces ahora me estás castigando porque voy? Es decir, Balaán lo entendió así también, que Dios le dijo, ¿quieres ir? Ve y atente a las consecuencias. Y cuando iba por el camino le salió el ángel de Dios, y la historia es más larga, no nos podemos detener. Pero sabéis lo que pasó, ¿no? Se montó en su asna, el ángel de Dios le salió al encuentro, el asna por 3 veces le hizo cosas raras, primero se apartó del camino, después le aplastó el pie en la pared, después se echó debajo de él y él le pegó al asna 3 veces. Digo una cosa aquí, el asna, versículo 23, ¿cómo empieza el versículo 23? El asna vio al ángel de Dios. Y Balaam no lo vio. Una burra veía más que aquel que tenía los ojos ya ciegos por la codicia. Aunque luego dice muy orgulloso, si le dais la vuelta a la página en el capítulo 24, por ejemplo, en el versículo 4, dice Balaam muy orgulloso, hablando de sí mismo, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Dice Balaam, qué grande soy, ¿verdad? Pues esto evidentemente nos tiene que servir para que hay muchos supuestos cristianos que dicen que tienen visiones y revelaciones de Dios, para que en caso de que alguna vez la tengamos, que tengamos presente que también una burra puede tenerla, que no somos nosotros los importantes. Y también tiene que servirnos esto, porque Dios, sabéis la historia, hizo hablar a aquella burra, ¿verdad? Y hizo que aquella burra razonara con Balaam. Es decir, estaba tan ciego este hombre que no se paró a pensar por qué este animal que ha sido siempre tan manso conmigo, ahora está actuando de esta forma. Tenía que haberse parado un momento a pensar, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto? No se paró a pensar, sino se lió a golpes con el asna y le dijo que, bueno, que quería, la hubiera matado. Camino de mortificación de los deseos de la carne por el espíritu. Hermano, hermana, ¿cómo reaccionas cuando un hermano viene a decirte algo acerca de tu conducta que no es correcta? ¿Lo consideras una burra o un burro? Porque un burro puede estar diciéndote lo que Dios dice. Balaam solamente vio al ángel de Dios un poco más adelante, lo tenemos en el versículo 32-33, porque tenía la espada desenvainada en su mano, y el ángel le dijo, si no hubiera sido por esta burra yo te hubiera matado. Fijémonos la paciencia de Dios. Porque a quien tú llamas burra, o necio, o fatuo, puede ser la persona que esté impidiendo por el momento que Dios traiga un castigo sobre ti. Versículo 34.
Entonces Balaam dijo al ángel de Dios: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Aquí están de nuevo las palabras de un verdadero creyente, ¿no? ¿Qué más se puede esperar? El ángel, es decir, ya fracasó la primera vez con los primeros mensajeros. Fracasó con los segundos mensajeros porque emprendió un camino que no tenía que haber emprendido. Fracasó con la burra, pero cuando se le mostró todo, dijo: he pecado. Estaba diciendo: he pecado porque emprendí este viaje, he pecado porque no resistí la tentación, he pecado porque no temí al pecado, he pecado porque deseaba el dinero y los honores, he pecado porque he golpeado violentamente al animal, he pecado porque no me he humillado antes, he pecado porque no estaba buscando la gloria de Dios sino mi propia gloria, he pecado. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Porque si esto que acabo de decir es lo que quiso decir, no puede ser un ejemplo de un incrédulo, es un ejemplo de un gran creyente, ¿verdad? ¿Cómo se pone como ejemplo de condenación? En el libro de Apocalipsis, acompañadme un momento, el Señor Jesucristo habla de este Balaam. Hay otra cita en segunda de Pedro, la carta de Judas, pero podemos buscar en el libro de Apocalipsis. Aguantadme un poco más, 5 minutos que ya vamos terminando. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 14, el Señor envía un mensaje a una iglesia y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, a la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Dios está contra la iglesia porque la iglesia mantenía en ella a los que tenían la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Dónde está esto en lo que hemos leído? El Señor dice a la iglesia, están actuando ahí contigo algunas personas que hacen esto, pero en lo que he leído hasta ahora no hemos leído nada de que Balaam hiciera esto, ¿verdad? De que pusiera tropiezo entre los hijos de Israel, no lo había maldecido, ni que enseñara a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ni a cometer fornicaciones. Bien, pues digo eso, o he leído eso para que veamos que cuando Balaam, vuelvo al libro de Números, dijo yo he pecado, verdaderamente no estaba arrepentido por ese pecado, porque siguió adelante con sus mismos deseos de la carne, con sus mismos deseos. Hay más personas en la Biblia que dijeron he pecado, ¿os acordáis de alguna? El faraón le dijo varias veces a Moisés he pecado, para después al otro día decir quién es Jehová, para que yo dijera al pueblo. Acán, aquel que robó el manto babilónico, le dijo a Josué he pecado. Saúl le dijo 2 veces a David he pecado. Es decir, que no basta con decir he pecado. ¿Qué es lo que falta entonces? Pues esto que he estado diciendo antes. Un corazón contrito y humillado. Cuando David pecó y escribió el Salmo 51, ¿qué dijo? ¿Yo he pecado? Dijo eso, pero dijo mucho más. Leamos el Salmo 51. Así que no basta con decir he pecado, porque inmediatamente dio su excusa. Es fácil decir eso. Cuando no se anda por el camino de mortificación del pecado por el Espíritu, y cuando ya se nos pone en una tesitura donde ya no podemos discutir más ni responder más porque ya nos pillan por todos lados, pues decimos he pecado, pero tú ¿eres consciente de lo que estás diciendo? ¿O estás buscando a continuación la excusa? Porque miremos lo que dijo Balaam, versículo 34, dijo al ángel de Dios: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Es decir, no he pecado antes, no he pecado cuando engañé a los mensajeros, no he pecado porque estaba buscando mi gloria, mi honor, el dinero, no he pecado, no. Dice, he pecado, la única cosa porque no sabía que tú te ponías delante, pero ahora que lo sé, si tú quieres me vuelvo. Es muy fácil decir eso, ¿verdad? Ante un ángel con la espada en la mano, como no te queda otra alternativa, puedes decir lo que tú quieras, hago. Hay algunos que dejan algunos pecados en una situación parecida. Y Balaam siguió adelante, al final fue obligado
a bendecir a Israel y al final regresó a su casa, como decía antes, sin honra y sin dinero. Pero ¿dónde está lo que hemos leído en Apocalipsis? Mirad todo lo que había dicho, ¿verdad? Voy a buscar a Jehová. No haré nada que Dios no me diga. Aunque me dé la casa llena de oro y de plata, yo lo que Dios me diga. He pecado. Son cosas que parecen de un verdadero creyente. Pero seguimos leyendo, vamos a leer un par de versículos sin comentarlo en el libro de Números, en el capítulo 25, dice, moraba Israel en Sitín, 25, versículo 1, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y después, en el capítulo 31, vemos entonces el pecado que hicieron los israelitas. Fueron a los sacrificios de los ídolos y fornicaron con aquellas mujeres y comieron de lo sacrificado a los ídolos. ¿Y por qué hicieron esto? En el capítulo 31 podemos leer en el versículo 15 que les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí que por consejo de Balaán ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Dios en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Dios. ¿Y qué siguió diciendo Balaán, aquel rey Balac? Pues terminó diciendo, como el cielo no me puede ayudar, voy a usar las armas del infierno. Como no puedo hacer que Dios maldiga a este pueblo, lo que vamos a intentar es que este pueblo esté en pecado y cuando esté en pecado, Dios lo va a castigar. Y eso es lo que consiguió. Convenció al rey para que el rey, allí cerca, donde estaba la adoración a Baal, pues llevara a las mujeres para que las mujeres trajeran a los israelitas y estuvieran con ella y fornicaran y comieran de lo sacrificado a los ídolos. Conclusión final, hermano. Sigo insistiendo en este asunto porque el corazón es engañoso y perverso y Satanás sigue siendo el padre de mentiras. Podemos cambiar muchas cosas en nuestra vida, teniendo la apariencia de estar mortificando el pecado por el Espíritu, y podemos estar haciéndolo sin gracia y sin evangelio. Y hemos de examinarnos. No es mortificación la que se hace buscando el aplauso de los hombres, el orgullo de la justicia propia, las ganancias, la riqueza o los honores. No es mortificación. No es mortificación la que no se hace con las armas de la gracia, la palabra de Dios, la fuerza del Espíritu, la oración. No es mortificación la que no se hace así. No es mortificación la que no se preocupa por todos los pecados. Balaán dijo, es que yo seguía adelante porque no te había visto. Los demás pecados no tienen importancia, aunque fueran muy gordos. Pero este, sí, he pecado por este. Pero si te hubiera visto, entonces no cometo ese pecado. No es mortificación la que quiere hacer cierto acuerdo con ciertos pecados. No es mortificación la que se hace no porque se rompa la comunión, no porque se entristezca a Dios, no porque se pisotee la sangre de Cristo, sino que se hace porque está uno buscando la paz y la tranquilidad en su vida. Eso no es mortificación del pecado por el Espíritu. Estamos cansados, le pregunto una cosa a los niños. ¿Algunas veces los niños dejan de jugar en la tierra? ¿Os gusta jugar en la tierra, que sí? Algunas veces dejan de hacerlo, no porque el papá o la mamá les dice es que te estás poniendo perdido, no, sino porque le entra tierra en los ojos y entonces como se fastidian dejan de hacerlo. Pues eso es lo que estoy diciendo en relación con el pecado. No vale de nada dejar cierto pecado porque es que me estoy haciendo daño, pero si no me hiciera daño yo seguiría con el pecado hacia adelante. Eso no es la mortificación del pecado. No es mortificación la que se hace buscando vivir, buscando el favor de Dios, buscando el amor de Dios. El que mortifica el pecado lo hace porque ya sabe que Dios lo ama y sabe que ya está bajo el favor de Dios. No voy a mortificar el pecado para que Dios me bendiga, sino puesto que Dios me ha bendecido tanto, yo voy a esforzarme por mortificar el pecado.
No es mortificación la que consigue eliminar un pecado y como premio pues puedo hacer otros. No sigo, hermano, lo dejamos ya. Creo que tenemos argumentos suficientes para examinar nuestra vida espiritual. Y tenemos conocimiento suficiente para saber todo dónde estamos. Y debemos pedirle a Dios que nos dé gracia para que cada uno haga de sí mismo su propio juicio, un juicio justo, como dice el Señor Jesucristo. Juzgad con justo juicio, para que Dios nos permita vernos a cada uno a nosotros mismos y no caer en el engaño del pecado o en los errores de Balaam. Que el temor ante el pecado, la oposición al pecado, la contrapartida de la vida en santidad, nuestro crecimiento en santidad, nuestra lucha contra todo pecado y contra nuestra corrupción, eso es lo que tienen que ser cada vez mayores. Y debemos pedir gracia para que lo sea, para la gloria de Dios. Pues que Dios nos ayude a interiorizar todas estas cosas, hermanos, que así sea.